Saludamos a los que nos siguen a través de nuestra página de Facebook. Les agradecemos el que tengan a bien el tomar el tiempo de poder congregarse junto a nosotros de una manera en línea, de poder tomar con nosotros el tiempo de estudiar la palabra de Dios. Somos Amor y Verdad, Iglesia Cristiana, y estamos muy cerca de la estación del Mexibús, de la estación central del Mexibús Ojo de Agua. A 5 minutos puedes llegar caminando. Si estás buscando una iglesia que predique la sana doctrina, una congregación que tenga un sentir de predicar seriamente las Escrituras, te invitamos a que puedas ser parte de nosotros todos los jueves en nuestras transmisiones en vivo, al igual que los domingos, o de una manera física con nuestros hermanos que están aquí junto a nosotros. Así si los pueden saludar, aquí están. Ellos también son parte de los hermanos que toman a bien siempre el poder estar estudiando la palabra de Dios, así que les invitamos a que puedan seguirnos. Y pues seguimos con nuestro tema, este tema que estamos estudiando, que es el tema de Romanos. Estamos viendo el libro de Romanos verso por verso, palabra por palabra. Vamos versículo a versículo desglosando qué es lo que el libro de Romanos tiene para nosotros, y titulamos esta serie Romanos, la esencia del Evangelio, porque aquí en Romanos es donde encontramos gran cantidad de doctrina, la cual es la base y el fundamento para el cristiano. Aquí podemos encontrar teología sistemática, podemos encontrar lo que es la salvación, la justificación, la santificación, la soberanía de Dios, en cuanto a muchos otros temas esenciales en la fe cristiana. Así que creo que es muy interesante y muy importante que el cristiano pueda estudiar detenidamente el libro de Romanos, y como iglesia nos hemos dado la tarea de poder estudiar verso a verso este precioso libro. Vamos aún en el versículo 18 al 21 o 22, que es lo que estamos leyendo, me parece, así que vamos a seguir leyendo, pero rápidamente vamos a tomar un poco, recordar lo que hemos estado analizando la semana pasada. Y lo que terminamos viendo la semana pasada fueron 4 precauciones en lo que se relaciona con las enseñanzas fraudulentas acerca de la ira de Dios. A lo largo de casi más de un mes hemos estudiado la característica de la ira de Dios, este carácter de Dios. Hemos analizado que Dios no solamente es un Dios de amor, sino que también Él muestra su ira, amados santos de Dios, y es lo que hemos estado tratando de analizar a conciencia en estas últimas 4 o 5 semanas. Y por último, la semana pasada estuvimos analizando 4 precauciones que tenemos que tener en cuenta en cuanto a la doctrina del carácter de la ira de Dios. Y el primer punto que vimos es que debemos ser conscientes de la gran atracción de los conceptos en cuanto al sueño inconsciente del alma. Vimos que iglesias como los Testigos de Jehová o los Adventistas del Séptimo Día, que tienen sus enseñanzas en su precursor Guillermo Miller, enseñan que cuando una persona muere queda completamente inconsciente, y se basan en cuanto a que la Biblia dice que el alma duerme. Amados santos de Dios, esto va en contra completamente del carácter de la ira de Dios. La Biblia es muy consistente en cuanto a que las almas no duermen, sino que están completamente conscientes, y estas 4 características o estos 4 puntos que tenemos que tener en cuenta contradicen completamente la doctrina de la ira de Dios. En segundo lugar, la segunda precaución que tenemos que tener, lo vimos la semana pasada, es que debemos reconocer la influencia del liberalismo cristiano. Esto enseña que la iglesia hoy en día ya no predica la ira de Dios, ya no predica el infierno, ya no predica las consecuencias del pecado para una persona, sino que hoy la iglesia enseña que hoy puedes hacer lo que tú puedas hacer. Hoy la iglesia enseña solamente el campeón que hay en ti, lucha por tus sueños, avanza por más, etcétera, etcétera. Y se ha reducido un Dios que es fuego consumidor a un Dios permisivo, a un Dios amoral, a un Dios que se vale de todo y Él no te va a hacer nada, y al final de cuentas siempre te va a perdonar. Esta es otra precaución que tenemos que tener. Tenemos que tener mucho cuidado con esto, amados santos de Dios. En tercer lugar, vimos que tenemos que darnos cuenta de que los grupos religiosos que niegan la ira de Dios tienen su carácter de sectas. Toda religión o iglesia, aunque se llame cristiana, si niega la ira de Dios y pone por encima sus otras características como el amor, etcétera, etcétera,
tienen el carácter de sectas, por lo tanto no son iglesias verdaderas, amados hermanos. Y en último lugar, debemos recordar que la negación de la ira de Dios, con esto cerramos la semana pasada, elimina el propósito de la gran comisión. El no hablar de la ira de Dios elimina por completo, amados santos de Dios, el hecho de que salgamos a predicar el evangelio. Porque si no hay consecuencias, porque si no hay nada más allá en contra de mi pecado, entonces se vale de todo. Arrastremos la cobija, embriaguémonos, seamos infieles a nuestros esposos, porque no va a haber ira, porque no va a haber consecuencias. Pero la Biblia nos dice que sí hay una ira, y hay un día de la ira para las personas, amados hermanos, que están en contra de los preceptos de Dios. Esto fue lo que vimos la semana pasada, y vimos que el autor de un libro llamado R.I. Torrey escribió en uno de sus libros estas palabras: entre más cerca caminen los hombres de Dios y más se consagren a su servicio, también estarán más dispuestos a creer la doctrina de la ira. Mientras yo estoy más cerca de Dios, mientras más yo leo la Biblia, mientras más mi familia ora, mientras más mi familia se reúne a la mesa a la hora de la cena y todos comenzamos a leer un salmo, comenzamos a tener un devocional como familia, mientras más crezca el temor por Dios, cada día vamos a creer más en su ira, porque nos vamos a dar cuenta cuán pequeños somos. Así como el salmista escribía: ¿cómo te acuerdas de que somos polvo? Cuando nos damos cuenta del poder tan grande de un Dios justo, de un Dios que odia el pecado. Cuando yo entiendo esto y lo vivo, me doy cuenta, amados santos de Dios, de cuánto van a pagar o pagaríamos nosotros si no hubiéramos entendido el amor y el precio tan grande que Cristo pagó en la cruz del Calvario. Por eso caminar cerca de Dios significa creer en la ira de Dios. A través de la historia de la iglesia, a través de todos los siglos en los cuales la iglesia se ha desempeñado, ha habido grandes hombres, grandes teólogos, grandes evangelistas, amados santos de Dios, que entendieron la ira de Dios y que proclamaron estas verdades de Dios a todo el pueblo. Justicia y juicio fue su tema principal, y proclamaron la ira de Dios que se derrama en contra de la incredulidad de las personas y en contra de la impiedad. Y voy a hablarle acerca de todos estos hombres, no de todos, pero sí de los más conocidos, para que puedas llegar a investigar un poco acerca de la vida de estos hombres y cómo estos hombres influenciaron tanto a la iglesia actual como hoy la conocemos. El primero de estos grandes hombres se llama Juan Knox, se escribe Knox, Juan Knox. Y él escribió y imploraba al Señor de esta manera. Juan Knox decía: dame a Escocia o muero. Esto es lo que decía Juan Knox. ¿Puedes tú tratar de ponerte un momento en los zapatos y en los sentimientos de Juan Knox? Al grado de que Juan Knox decía: Señor, si tú no me das a Escocia, o sea, si Dios no le permitía a Juan Knox predicar, él decía: mejor mátame. Él sabía que el único sentido de la vida del cristiano era predicar el evangelio de Cristo. Hoy en día el cristiano puede tener un sinfín de ideales, un sinfín de metas, y el predicar el evangelio está en el último de sus metas. Hoy el cristiano desea tener un mejor puesto en su trabajo, hoy el cristiano desea tener un mejor automóvil, hoy el cristiano desea tener una mejor casa, hoy el cristiano desea tener un mejor negocio, etcétera, etcétera, una pantalla, un automóvil, un nuevo celular. Pero Juan Knox entendía que el único propósito por el cual el cristiano vive es predicar el evangelio de Cristo. Juan Knox entendía el peligro tan grande que corren las personas que no han escuchado el evangelio de Cristo. Juan Knox entendía la necesidad tan grande que tenía Escocia de que el evangelio fuese proclamado, amados hermanos. Y es el mismo sentimiento que ustedes desde pequeños, los niños y los adultos, deben tener en sus corazones, en el que en sus escuelas, en sus hogares, en sus vecinos, el mensaje del evangelio sea proclamado a través de cada uno de ustedes.
no solamente a través de Isaí, que predica a través de internet, no solamente a través del pastor Waldo, a través del pastor Oscar o del pastor Francisco, Añorbe, etcétera, etcétera, sino que cada uno de ustedes que están aquí sentados y ustedes que nos ven por internet deben tener este mismo deseo, que su corazón arda porque México conozca la verdad del evangelio por encima de cualquier otra cosa. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Otro de los grandes hombres de Dios muy conocido se llama Hudson Taylor. Hudson Taylor, este señor fue el primer misionero en China. Y Hudson Taylor, que se escribe Hudson, Hudson, y Taylor así como se escucha, él escribía de esta manera: contemplaba el triste destino de las multitudes no alcanzadas de la China y oraba con gran fervor de esta manera. Él decía: siento que no puedo seguir viviendo a no ser que haga algo por China. ¿Alguna vez tú has sentido en tu corazón, ya no ni siquiera por Huicholes, ya no ni siquiera por Apasco, ya no ni siquiera por Tecámac, por tu familia? ¿Alguna vez has sentido ese deseo como Hudson Taylor en decir: yo no puedo seguir viviendo si no hago algo por mi familia? Y hacer algo por mi familia no solamente implica el poder apoyarlos, el poder estar con ellos, sino hablando en el sentido de predicarles el evangelio de Cristo, porque cada uno de nosotros tenemos a familiares que no son cristianos, y ellos, amados santos de Dios, están tan perdidos y merecen tanto el infierno como nosotros antes de conocer a Cristo, y ellos necesitan conocer el evangelio de Cristo. ¿Tú has sentido en tu corazón el fervor por decir: Señor, yo no puedo seguir viviendo así como decía Hudson Taylor si no hago algo por mi familia? Ya yéndonos a más grandes rasgos, yo no me dejes seguir viviendo si no hago algo por Tecámac, Señor Jesús. No me dejes seguir viviendo si no hago algo por mi México, Señor. Tú has hecho planes, has hecho algo para que en tu corazón arda el deseo de poder predicar el evangelio. Otro de los grandes hombres evangelistas de aquellos tiempos se llama Henry Martin. Henry Martin. Y Henry Martin dijo: aquí estoy metido en la profundidad de la medianoche pagana y la opresión de los salvajes. Ahora, mi querido Señor, déjame arder para ti. ¿Cuántos de nosotros antes de conocer a Cristo ardíamos en pasiones? ¿Cuántos de nosotros antes de conocer a Cristo ardíamos en alcohol, en drogas, en fiestas, etcétera, etcétera, y nos deleitábamos en ello a las horas de la madrugada? Llegábamos a nuestros hogares alcoholizados, etcétera, etcétera. Hoy que estamos en Cristo, ardemos de la misma manera como cuando llegaba el viernes y comenzabas a publicar en tu Facebook: hoy es viernes, ¿verdad? Y dice el dicho ahí, el cuerpo lo sabe, dicen algunos, ¿verdad? Emocionados porque el viernes es el día en que van a salir con las amistades, se van a embriagar, irán a las discotecas, etcétera, etcétera. Ahora que has venido a Cristo y que has entendido el valor tan grande que Cristo ha pagado en la cruz, tu corazón arde de la misma manera en decir: Señor, yo quiero predicar el evangelio. Así cuando yo antes gastaba tanto en hacer lo que hacía en el mundo, hoy yo quiero invertir de lo que, incluso a veces de lo que no tengo, para que tu mensaje sea proclamado. Este es el corazón de alguien que ha entendido la justicia de Dios. Este es el corazón de alguien que ha entendido el valor tan grande de la cruz en nuestras vidas, en ese sacrificio perfecto, amados santos de Dios. Otro de estos grandes hombres se llama Adoniram, así como se escucha, Adoniram Hudson. Adoniram Hudson. Y este famoso misionero que fue a predicar a Birmania pasó largos y agotadores años traduciendo la Biblia. Todo su trabajo de Adoniram fue traducir la Biblia para que en Birmania se pudiera leer la Biblia. Imagínate, muchos de nosotros invertimos nuestro tiempo y nuestro esfuerzo en hacer una empresa, nuestro tiempo y nuestro esfuerzo en hacer cualquier otra cosa. Este señor, este hermano en Cristo se puso la tarea de poder traducir la Biblia, amados santos de Dios. Y en cierto momento, a causa de querer traducir la Biblia, ¿qué crees que pasó con Adoniram? Fue llevado a la prisión a causa de esto. Fue encarcelado, y mientras estuvo encarcelado, su esposa murió. Imagínate lo que estaba atravesando Adoniram en Birmania. Nosotros pasamos por alguna tempestad, por alguna enfermedad y decimos: ya, el Señor no está conmigo. Adoniram cayó a la cárcel por seguir a Cristo. Vio morir a su esposa estando en la cárcel, y
en la cárcel contrajo una grave enfermedad. O sea, no solamente invirtió su trabajo, no solamente invirtió su esfuerzo, no solamente fue encarcelado, no solamente vio morir a su esposa, sino que él también se enfermó, amados hermanos, y eso consumió toda la energía que a Adoniram le quedaba. A pesar de todo esto, la oración de Adoniram quedó plasmada de esta manera, y él oraba de esta manera: Señor, permíteme finalizar mi trabajo. A pesar de todo lo que Adoniram sufrió y vivió, el único enfoque de su vida, aún en la enfermedad y en la cárcel, era: Señor, permíteme terminar mi trabajo. Amados hermanos, otro de estos grandes hombres, llamado Robert Huntington, este hombre capacitó a muchas personas para poder ir a alta mar. Aunque él nunca tomó un barco, él capacitó a muchas personas para que en alta mar llegaran a otras ciudades y predicaran el evangelio. Y mediante su trabajo duro y una vida entregada a esta capacitación, se las arregló para donar más de $500,000 a la obra de las misiones extranjeras. ¿Cuántos de nosotros no estamos dispuestos ni siquiera a ser usados en las áreas de la iglesia? ¿Cuántos de nosotros, verdad, o en iglesias a las que tú has asistido, cuando se les dice, verdad, necesitamos misioneros, necesitamos obreros, muchos de nosotros nos escondemos detrás del hermano y decimos, verdad, Señor, heme aquí, pero envíalo a él? No queremos servir. Pero esta persona, Robert Huntington, esa persona dice que donó todo lo que tenía, más de $500,000, para que el evangelismo llegara a otras naciones. Algo parecido pasó con el pastor, el primer pastor de mi padre, el pastor general de lo que antes era llamado como Avance Cristiano Internacional, un norteamericano llamado Chris Jones, el cual le predicó primero al pastor Oscar Hernández, y de ahí se unieron junto con mi papá y otros pastores amigos. Y yo veía ya a muy temprana edad, unos 4 años, 5 años, como estos pioneros, algún día les mostraré la foto de mi padre, del pastor Oscar, del pastor Francisco, cuando eran muy jóvenes, a la edad de mi edad, creo estaban, ¿verdad? 25 años, 24 años de edad. Jóvenes que en su corazón ardía la llama de la pasión por predicar el evangelio. Yo recuerdo al pastor Chris Jones, este norteamericano, que él vendía lo que tenía, él donó su automóvil, él hizo y todo lo posible para que viniera a México y con Avance Internacional se predicara. Él enseñó el ministerio de los payasitos y los mopeds en las calles, él enseñó el trabajo social, él enseñó a dar de lo que no tenemos para la gente de más escasos recursos, él nos enseñó a predicar el evangelio de bondad, el evangelio que da antes de esperar a recibir. Y después de esto delegó la responsabilidad al pastor Oscar Hernández, y al día de hoy con la asociación Visión Vida Mejor se sigue trabajando, amados hermanos, para que las personas de menos recursos puedan tener comida caliente, ropa. Esta semana una donadora vino aquí a la iglesia a donar ropa, porque sabe del trabajo que se hace donando y sabe del trabajo que se hace en las calles con la labor social. Amados hermanos, el verdadero cristiano tiene en su corazón el deseo de poder ayudar para que el mensaje se siga compartiendo. Vemos hoy en día tantos lobos rapaces, tantos apostolobos, tantos falsos profetas, que el único deseo es que sus iglesias sigan enriqueciéndose, que el único deseo es de que estos hombres tengan nuevo automóvil, tengan nueva casa. Vemos cómo estas iglesias parecen palacios, cada vez meten más y más dinero, ¿verdad? Escuchaba un comentario de un joven que venía aquí a la iglesia, de una iglesia conocida, muy grande aquí en Ecatepec, y decía: yo me arde el corazón de enojo, me decía este joven, porque el pastor estaba diciendo que necesitaba $900,000 solamente para invertirlo en los baños. Imagínense cuánto dinero desperdiciado para tener unos baños de super lujo y de primer mundo, amados santos de Dios, buscando solamente la gloria que perece, amados hermanos. El hecho de que vayas a su iglesia y digas: oh, qué palacio, cuando todo esto se puede utilizar para poder llegar a la sierra, a lugares donde no se conoce el evangelio, a lugares donde ni siquiera se habla español, amados santos de Dios. Esto, amados hermanos, es lo que se está viviendo en la iglesia hoy en día. Hoy el cristiano no quiere pagar el
precio de poder salir y predicar, porque no se ha entendido, amados hermanos, cuánto debemos a un Dios justo. Porque el cristiano no ha entendido cuánto este Dios justo ha pagado para que nosotros seamos justificados delante de Él. Hoy las iglesias no comprenden esto. Yo me he topado con iglesias, pastores, amigos, donde voy y le ofrezco mis servicios de video. Les digo, amados hermanos, ¿por qué no invierten un poco en que la predicación se escuche mejor, en que puedan transmitir en internet? Pastores que predican sana doctrina y que no tengo nada en contra de la palabra, pero no quieren invertir ni un centavo para que la palabra se comunique, amados hermanos. Hoy la iglesia ya no quiere invertir en esto, cuando vimos grandes avivamientos en el pasado donde estos hombres no escatimaban gastos para que la palabra de Dios se extendiera. Nosotros hemos batallado mucho para que el día de hoy podamos estar transmitiendo en internet, y hoy le doy gracias a Dios de que en un formato HD la palabra de Dios se siga transmitiendo en internet, en que tú nos puedas seguir, en que puedas compartir lo que estamos predicando, amados hermanos, y los que están aquí también sean parte de esto, porque ustedes están haciendo realidad este sueño. Cuando nosotros les decimos que hay que apoyar, ustedes vienen y dicen sí, vamos a hacerlo, gracias a su buen corazón y a que han entendido cuánta necesidad hay de que prediquemos el evangelio. Estamos llegando a más de 100 naciones en el mundo a través del internet, en YouTube y en Facebook, y le doy gracias a Dios porque este sentimiento siga creciendo en sus corazones, y siempre entiendan, amados hermanos, que primero está el reino de Dios y su justicia, porque todo lo demás va a venir por añadidura. Esos santos fieles de los que les acabo de hablar, y muchas otras personas al igual que ellos, han entendido con claridad la ira de Dios y el juicio de Dios, así como el horror consecuente de ver morir personas sin tener a Cristo. Esta es la realidad, amados santos de Dios. El orden bíblico en cualquiera de sus presentaciones siempre es, en primer lugar, la advertencia del peligro y después el camino para escapar del peligro. Hoy la iglesia predica primero los beneficios antes del peligro. Hoy cuando sales a la calle en los grandes congresos que hay, lo primero que se le dice a la gente que nunca ha escuchado el evangelio, se le dice: ven y Jesús te va a dar un nuevo coche. Ven y Jesús va a darte sanidad de tu enfermedad. Ven y Jesús va a restaurar tu trabajo. Se le dice a la gente los beneficios, pero no se les dice el peligro, no se les dice qué tan caídos estamos. Y el orden bíblico es que desde el principio Cristo y el apóstol Juan y los demás apóstoles siempre dijeron: arrepiéntanse. ¿Arrepiéntanse de qué? Arrepiéntanse de sus pecados, como ya lo vimos semanas pasadas, por cuanto todos pecamos. No importa, amados santos de Dios, en qué medida hayas pecado, en qué formato lo hayas hecho, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Ese es el problema. Ahora que yo entiendo el problema, que voy a pasar una eternidad sin Cristo si no reconozco que Él es mi Señor y mi Salvador, ahora tengo que dar la solución en el orden bíblico, y esa solución es: Cristo murió en la cruz por ti. Y después de que la persona entiende que Cristo murió en la cruz por él, para poder ser librados de una eternidad de juicio, amados santos de Dios, y de ira, entonces sí se le pueden dar los beneficios de estar en Cristo. Pero hoy la iglesia se ha concentrado más en predicar los beneficios, y esto ha hecho miles de cristianos de azúcar y de mermelada McCormick, que al primer testerioncito se deshacen, que al primer me miraron feo se van de la iglesia. Es que el pastor no me saludó y por eso me voy a otra congregación. Es que la esposa del pastor no me cae bien. Es que la hermana me quedó a deber Jafra y por eso me voy de la congregación. Es que etcétera y etcétera. Tantos problemas que son niñerías, amados hermanos. Cosas que los primeros cristianos no vivieron. Los primeros cristianos eran desollados vivos ante los romanos. Se les quitaban las uñas. Eran clavados con estacas en sus bocas. Eran crucificados de cabeza en el nombre de Cristo Jesús. Y estos cristianos nunca claudicaron, sino que al contrario, ahí estando clavados en la cruz decían: yo voy a seguir predicando el evangelio, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hoy los cristianos que han entendido este mensaje solamente de beneficios, ¿verdad? En cualquier momento dicen: bueno, iglesias hay muchas, como alguna vez dijo una persona que se congregaba aquí: yo me voy, ¿verdad? Iglesias hay muchas. Sí, por supuesto, iglesias hay muchas, pero el problema es que todas estas iglesias
iglesias, amados santos de Dios, predican un evangelio que no es el evangelio de Cristo, porque el evangelio de Cristo, amados santos de Dios, golpea nuestro carácter. El evangelio de Cristo golpea nuestros pensamientos. El evangelio de Cristo golpea lo duros que somos y nos ablanda, amados santos de Dios, a raíz de presiones. Y esto es lo que necesita escuchar hoy la iglesia, amados santos de Dios. Si Dios puede restaurar el matrimonio, por supuesto que sí. Si Dios puede traer sanidad, por supuesto que sí. Nosotros somos testigos fieles de las sanidades de Cristo en nuestras vidas. Como Cristo salvó a mi papá de la muerte en 2 ocasiones o más, creo que 3 son pocas. Ya mi papá estuvo a punto de ver la muerte y cómo Dios lo sanó. Mi mamá, cómo ha sido usada en las sanidades, por supuesto que sí. Pero si yo no primeramente le digo a la gente que están destituidos de la gloria de Dios y que ese es el problema, amados santos de Dios, estoy invalidando el mensaje del evangelio. Por eso yo te invito que cuando tú prediques, primero predícales el problema. Somos pecadores y necesitamos ser justificados delante de Dios. Ese es el problema, amados santos de Dios. Primero el juicio sobre el pecado y después los medios del perdón. Primero el mensaje de condenación y después la oferta del perdón. Primero la mala noticia de la culpa y a continuación la buena noticia de la gracia. Todo el mensaje y propósito de la gracia amorosa de Dios, amados hermanos, quien ofrece vida eterna por medio de Cristo, descansa en la realidad universal de que el hombre ha abandonado a Dios y por ello está bajo sentencia y condenación eterna. De manera consecuente a este hecho, el cuerpo principal de Romanos, vayamos a Romanos capítulo 1 versículo 18, este es el cuerpo principal de la carta a los romanos. Por este hecho de poder entender estas verdades, que primero es el juicio y después viene el perdón, primero se predica la culpa y después se predica la gracia para que entendamos el problema. Por eso Romanos 1:18 nos dice una verdad increíble. Cuando lo tengan me dicen amén. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Este es el cuerpo principal de la carta a los romanos. ¿Por qué se manifiesta la ira? Ahí Romanos 18 nos dice: por la impiedad de los hombres. ¿Por qué pasa el juicio en las personas? ¿Por qué están viviendo como viven, amados hermanos? Porque nuestra impiedad está provocando la ira de Dios. Porque nuestra impiedad y nuestro pecado está provocando el enojo serio de Dios. Ese es el problema, y así comienza la carta del apóstol Pablo. Y por consecuencia en Romanos 2:3 nos dice que somos por esta ira. Romanos 2:3 dice, Romanos 2:3, lo tienen, me dicen amén. Y piensas esto, oh hombre, ¿estamos ahí? Tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. La carta a los romanos nos enseña que nadie va a escapar a la ira de Dios, que nadie puede burlar a Dios. El cristiano que viene un domingo a congregarse con corbata, con zapatos bien limpios, con un pantalón de vestir y que se ve muy bonito, pero que entre semana tiene un amante. La cristiana que viene con un velo y con una falda larga el domingo, pero entre semana está engañando a su marido. Ese cristiano que está robando en su empresa y que aparentemente el domingo canta y levanta sus manos, amados santos de Dios. Nadie, ninguno de esos va a escapar de la ira de Dios. Esto es lo que debe arder en nuestros corazones en esta noche, amados santos de Dios. Dios no está buscando medias tintas. Dios no está buscando un departamento de tu corazón. Dios está buscando todo en tu corazón. Dios quiere que entiendas que necesitamos su perdón. Con la caída, con el pecado que ha llegado a los hombres, la sonrisa de Dios fue reemplazada por un ceño fruncido, por un enojo. Esto es lo que dice el original hebreo cuando dice y habla acerca del enojo de Dios. Habla acerca de un ceño fruncido de Dios. Y Moisés le hizo esta pregunta retórica en el Salmo 90:11. No lo busquen, se los leo. Él dice: ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes de ser temido? Todos debemos temer a Dios a razón del juicio y a razón de la ira. Si Dios es un Dios de amor y por ende nosotros nos motivamos a amarlo, pero también debemos de temer cuando hacemos lo malo delante de sus ojos. El escritor puritano Thomas Watson dijo
dijo en uno de sus libros, como el amor de Dios hace todo lo amargo dulce. ¿Cuántos sabemos que Dios nos rescató de la tristeza y cambió nuestra tristeza en danza? Dice los salmos, que Él cambió nuestro dolor, ahora nuestro lamento en baile, dice el libro de los salmos. Él convierte todo lo amargo en dulce. ¿Cuántos dicen amén? Pero también el juicio y la maldición de Dios hace que todo lo dulce se vuelva amargo. Esta ira de Dios hace que aquella persona que pensaba que estaba bien, que estaba robando y que la policía no lo había encontrado, que estaba adulterando y que su esposa no lo había cachado, que su esposo no lo había cachado, él en algún momento va a atravesar la ira de Dios. Y todo eso dulce que tú decías, pero ¿por qué esa persona está en su penthouse fumando marihuana con 5 modelos colombianas y nadie hace nada? Si todo eso que parecía dulce en algún momento dado va a ser amargo, amados santos de Dios. Y aquellos que sufrimos el vituperio y sufrimos el oprobio en esta vida, dice que vamos a ser recompensados, amados hermanos, cuando estemos en gloria con Cristo. Porque ¿qué son 70 o 80 años de persecución? ¿Qué son 80 años ante una eternidad con Cristo? ¿Y qué son 80 años de tener millones de dólares, de tener 5 amantes, de tener los más grandes lujos, si pierdes tu alma por la eternidad? ¿Ves la comparación? ¿Ves cómo no hay comparación en esto, amados santos de Dios? Por eso el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. Así lo golpearan, así lo azotaran, así lo escupieran, así lo tomaran por fatuo, por mentiroso, amados santos de Dios. Pablo sabía que lo que vivimos en esta vida no es comparado a la gloria que vamos a tener cuando estemos con Cristo Jesús. Pero creo que ninguno de los que estamos aquí hemos atravesado ese vituperio. Creo que ninguno de los que estamos aquí hemos llegado a la cárcel por predicar el evangelio, sí. Si has llegado por tus tranzas. Si has llegado quizás porque le robaste a alguien o porque te peleaste en la calle, pero nunca por predicar el evangelio. ¿Cuántos han sido golpeados por predicar el evangelio? ¿Cuántos han sido escupidos por predicar el evangelio? ¿Cuántos han sufrido la ignominia de predicar el evangelio? Creo que la mayoría ha vivido lo que es una enfermedad en algún momento, ha vivido lo que es quizás el no tener una buena economía en cierto momento. Pero amados santos de Dios, nosotros estamos en la gloria de la gracia de Dios. Cuanto más debemos darle gracias a Dios por ese amor que ha tenido para con nosotros, que así como decía el rey David, joven fui y envejecido, y no he visto a un justo que mendigue pan. Nunca, al menos yo en mi persona, jamás he visto que Dios me haya dejado sin el pan sobre mi mesa, sin el calzado sobre mis pies, sin el techo sobre de mi cabeza. Dios ha sido bueno, amados santos de Dios. Y aunque yo merecía el juicio y la ira de Dios, Él en su gracia ha tocado mi corazón para que arrepintiéndome hoy sea perdonado. ¿Por qué no le das gracias a Dios? Y le das un aplauso y le dices, gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gloria a Dios. ¿Cómo podría, escucha, aquel que se deleita únicamente en lo que es puro y bello, hablando de Dios, no estás dispuesto a aborrecer lo que es impuro y espantoso? ¿Cómo podría el que es infinitamente santo pasar por alto el pecado? Es imposible, que por su propia naturaleza contraviene esa santidad. ¿Cómo podría aquel que ama la justicia no odiar y actuar en contra del pecado? ¿Cómo podría él, quien es la suma de la excelencia, amados hermanos, ver con igual complacencia la virtud y el vicio? El vicio. Él no puede hacer esas cosas porque Él es santo. ¿Cuántos creen esto? Porque Él es justo, porque Él es bueno. Y la ira, escucha, la ira de Dios es la única reacción justa que un Dios perfectamente santo podría tener frente a las obras de los hombres no santos. ¿Cómo crees que va a reaccionar un Dios santo en contra del pecado? Solamente con ira. Cuando tú ves a tu hijo, ¿verdad? Que has hecho todo por tu hijo, que le has dado lo mejor, que has invertido en su educación, que le has suplido de la mejor ropa, que le has suplido de un hogar, que le has suplido de un techo, y que de un momento a otro tu hijo te defraude en la escuela, te defraude en una manera en la que tú no esperabas. ¿Cómo te sentirías? ¿Qué es lo primero que viene a tu corazón? Decepción, tristeza, pero creo que también el enojo.
porque dirías, bueno, todo el tiempo que yo invertí, todo el esfuerzo que yo invertí, mira cómo me estás pagando. De igual manera, claro, esto es un ejemplo muy vano, porque no podemos poner ejemplos humanos a cómo es Dios. Es algo muy vano, no podemos poder decirlo, pero de igual manera Dios, amados santos de Dios, en nuestro pecado, la única reacción justa de un Dios santo es la ira en contra de este pecado. No puede haber otra reacción. No puede haber alegría en contra del pecado. Imagínate, esto sería un Dios monstruoso, un Dios amoral. Que tú llegaras, tu esposo llegara y te dijera, amor, tengo un amante, y tú le dijeras, gloria a Dios, pues tráetela para que seamos dos en la casa. ¿Te imaginas? ¿Tú crees que así podríamos reaccionar en contra del pecado? Dios, la única manera justa en la que puede reaccionar es con la ira. Por ende, escucha, la ira justa es un elemento de la perfección divina de Dios. Dios no podría ser perfecto sin su ira. Qué tremendo es esto que estamos aprendiendo el día de hoy. Porque creemos que Dios es perfecto solamente por el amor, pero Dios no podría ser perfecto si Él no estuviera irado en contra del pecado, tanto como cualquiera de sus demás atributos, lo cual Pablo expresa con mucha claridad en todo el libro de los Romanos. Pablo tiene la firme decisión de hacer que nosotros sepamos en el libro de los Romanos que antes de entender la gracia de Dios, debemos entender primero la ira. Por eso qué importante, le estamos poniendo tanta importancia a estudiar la ira de Dios. Llevamos ya 5 semanas, porque es importante que podamos entender la ira de Dios. Y Pablo está con mucha decisión de poder enseñarnos la ira de Dios. Tenemos que entender esto, amados hermanos. Dios primero quiere enseñarnos cuán rebeldes somos, cuán pecadores somos, cuán culpables somos, para después decirnos que Él ha muerto por nosotros. Trágicamente, incluso muchos evangélicos han declinado en poder predicar la ira y el juicio de Dios. Hasta lo más mínima mención del infierno. Ya no quieren predicar el infierno en las iglesias. Ya no quieren predicar la condenación. ¿Por qué? Porque si le dicen al hermano que es adúltero, pero que da buenos diezmos, si le dicen, hermano, usted es adúltero, no necesitamos sus diezmos, se va a perder la entrada de dinero en la iglesia. Y hoy los pastores prefieren vender su dignidad, prefieren vender su santidad como pastores a causa del dinero que entra en las congregaciones, amados santos de Dios, que poder predicar que Cristo viene a traer juicio a todo el pecador. ¿No saben cuántas veces han querido golpearnos? ¿Cuántas veces han entrado aquí a la casa a querer escupirnos? ¿Cuántas veces se han parado enfrente de nosotros a criticarnos cuando nosotros predicamos la verdad? Pero si nosotros fuéramos lisonjeros, la gente estuviera contenta, la gente estuviera aplaudiendo. Y nosotros, los que nos ven por internet ahí arriba, nosotros vivimos cerca de 15 años predicando el evangelio de la prosperidad. Tuvimos una cobertura por más de 5 años que nos enseñó cómo decirle a la gente lo que quiere oír, hablándoles acerca de psicología. Busca el campeón que hay en ti. Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Eso es lo que la gente quiere oír. La gente quiere oír lo bueno de Dios, pero Dios nos está mandando a predicarles que somos pecadores, que necesitamos arrepentirnos, amados santos de Dios, que ese esposo que maltrata a su esposa debe de cambiar esa actitud, porque de otra manera no puede ser llamado cristiano. Que esa mujer que no se somete a su esposo debe cambiar su actitud, porque de otra manera no puede ser llamada cristiana, amados santos de Dios. Aunque la gente huya de las iglesias que predicamos de esta manera, nosotros no venimos a estar bien con el hombre, porque si yo hiciera caso primero a lo que el hombre dice, estaría en contra de un Dios perfecto, y la ira de Dios también caería sobre de mi vida. Yo prefiero temer a Dios, que puede echar mi vida al infierno, dice su palabra, que aquel que puede quitarme solamente un brazo o una pierna. Amados santos de Dios, no temamos al hombre, sino a Dios. Esto es lo que Pablo nos está diciendo. Muchos están inclinados a preguntarse si el hombre merece en realidad este destino cruel. Yo cuando he hablado con ateos, con agnósticos, me dicen, ¿yo qué culpa tengo de que Adán y Eva hayan pecado? Si ellos pecaron fue su problema, pero yo ¿por qué tengo que pagar por el pecado de Adán y Eva? Y parece injusto si lo vemos desde esta perspectiva. Decimos, bueno, si yo no lo hice, ¿por qué tengo que pagar por su pecado?
Y nos hacen estas preguntas. ¿Por qué debería una persona que no tuvo nada que ver con su propio nacimiento pasar la eternidad en el infierno a causa de haber nacido con una naturaleza pecadora? La pregunta, ¿por qué todo el mundo nace bajo la ira y la condenación de Dios? Merece atención, amados hermanos. Y yo pongo suma atención cuando platico con estos ateos y les digo, ciertamente es injusto que tú pagues por lo que otros hombres hicieron. Pero ¿no crees que es igual de justo que una persona que no hizo nada pague por tus pecados? La persona dice, bueno, sí es injusto que una persona pague mi cuenta. Pues eso es lo que Dios hizo cuando se encarnó en la persona de Cristo Jesús. Así como tú no merecías morir por el pecado de Adán y Eva que se transmitió generación por generación, Dios, sabiendo esto, pagó por tus pecados en la cruz del Calvario, quitándote de toda culpa. Esto ya lo estudiamos y es la doctrina de la justificación. Que tú eres justificado no por tus obras, sino por la obra perfecta de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Merece atención esta pregunta y Pablo responde estas preguntas en Romanos 1, 19 al 23. Romanos 1, 19 al 23. El infierno y el juicio, porque dice que ya se nos manifestó lo que Dios es. Porque ya se nos manifestó cuál es la salida. Cuando yo le digo a estas personas, ateo, agnóstico, tú ya conoces que tú no merecías morir por lo que Adán y Eva hizo, pero también conoces que Dios te ofrece la salida a través del sacrificio de Cristo Jesús. Ahora, si tú lo rechazas, sabe las consecuencias que esto traerá a tu vida, porque se te está ofreciendo gratuitamente. Es un regalo por lo mismo de que tú no lo merecías. Ahora, si tú lo rechazas, ya no es culpa de Dios. Ahora es tu decisión, amado hermano y hermana que me ves, porque ya fue manifestado según lo que nos dice Romanos, ya conocimos, ya lo hemos entendido. Algunas personas, incluso algunos paganos, han reconocido el derecho de Dios a estar enojado por el pecado del hombre. Gente que no conocía la Biblia había entendido que Dios tenía derecho de airarse. Vamos a ver dos ejemplos para terminar ya en esta hora. El primer ejemplo es el pueblo de Israel, en una historia muy conocida, amados santos de Dios. Ustedes la conocen en 1 de Samuel 4, del 4 al 6, esos dos capítulos, léalos en su casa. Yo se los voy a resumir rápidamente. Aquí en estos capítulos se muestra la historia del pueblo de Israel, que había caído en su nivel más bajo espiritualmente. Así como cuando no quieres venir a la iglesia, así como que ya te da igual, así como cuando pecas deliberadamente, de esa manera así Israel estaba. Dice que ya no querían servir a Dios, pero se habían vuelto supersticiosos, pues tenían el arca del pacto y creían que solamente por llevar el arca del pacto, como había pasado anteriormente, iban a ganar la pelea, aunque eran adúlteros con Dios. O sea, creían que podían hacer lo que querían, pero por el hecho de tener el arca del pacto, ya tenían la victoria asegurada. ¿Se les afigura a los cristianos de hoy en día? Que creen que pueden hacer lo que quieran, pero el hecho con que tengan la Biblia en el Salmo 23 en su casa, ya están haciendo las cosas bien. Que creen que pueden hacer lo que quieran en la semana, pero con el hecho de poner a Jesús Adrián Romero en la semana, ya están bien. Bueno, peor decisión, ¿verdad? Poner a este señor en sus alabanzas. Amados santos de Dios, Israel estaba pasando por estas circunstancias. Israel creía que por llevar el arca del pacto iban a estar bien, pero oh sorpresa, en ese momento los filisteos mataron, amados santos de Dios, a más de 30,000 hombres. Perdieron la batalla y dijeron, pero ¿cómo? Si traemos el arca del pacto. Es que la presencia de Dios, amados santos de Dios, ya no estaba con ellos. Y los filisteos se llevaron el arca del pacto como un botín y se llevaron por delante a 30,000 descabechados. Mataron a 30,000 judíos en esa ocasión. Pero ¿qué crees que pasó? Cuando los filisteos tenían el arca del pacto, comenzaron a vivir un montón de desastres y de experiencias desconcertantes. Comenzaron a sufrir calamidades por tener el arca del pacto, por haber robado el arca de la presencia de Dios los filisteos. ¿Y qué crees que hicieron? No la quemaron, no la destruyeron, no la enterraron. Ellos pensaron, siendo injustos, y dijeron, el Dios de Israel está en contra de nosotros por haberle robado el arca. ¿Qué crees que hicieron? Regresaron el arca
al pueblo de Israel. Y no solamente la regresaron por entender el juicio de Dios, sino que todavía le llevaron una ofrenda a Dios por haber robado el arca del pacto. Mejor ellos que los mismos israelitas comprendieron el juicio de Dios. No puede ser posible que mejor la gente de afuera esté comprendiendo quién es Dios que los mismos cristianos que están viviendo una doble vida. Eso no puede ser posible, amados santos de Dios. ¿Cómo la gente que no conoce de Dios comprende más la ira y el juicio de Dios que el mismo cristiano que vive deliberadamente pecando? Otra de las historias muy conocidas las encontramos en Josué 7:20. La leen también en sus hogares. Josué 7:20 dice esta historia acerca de Acán. Yo creo que algunos la conocen, esta historia. Lo mismo, el pueblo fue a pelear contra un pueblo contrincante, pero Jehová les dio una orden y les dijo: cuando venzan, de todo lo que se gane, si hay asnos, si hay borregos, si hay vacas, si hay oro, si hay lo que haya, ustedes no van a tomar ni un solo peso de ese botín. Les dijo Jehová al pueblo de Israel una vez más. Pero cuando estaban ya en la batalla y todo, dice que Acán vio ahí un manto babilónico muy bonito y que vio un lingote. Nadie se fue calladito. Aquí vemos el problema del pecado oculto, amados santos de Dios. Él pecó y pensó que nadie se daba cuenta, pero oh sorpresa, hay alguien que siempre se da cuenta de todo lo que hacemos y que está apuntando todo lo que hacemos, amados santos de Dios, y de lo cual no podemos escapar. Acán dice que se lo llevó y lo escondió en su casa, y que empezaron a sufrir calamidades otra vez el pueblo israelita, y dice que empezaron a indagar y se preguntaban por qué pasó lo que pasó. Vamos a Josué 7:20 para ver lo que dijo Josué. No José, Josué. Josué 7:20. Cuando lo tenga me dicen amén. Josué 7:20 dice de esta manera, se los leo. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Ve lo que dijo: pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos. Imagínate, ya tenía su jubilación. Dice: lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Cristianos que piensan que porque se fueron a Tasqueña, Gran Furun, a buscarse su amante, no se van a dar cuenta, y lo tienes escondido ahí enterrado donde nadie se ve. Por eso se preguntan por qué se va cada mes y dice que se va a trabajar 2-3 días y no regresa. ¿Por qué dice que hace esto? Y yo me doy cuenta que algo está pasando, amados santos de Dios. El pecado oculto siempre va a salir a flote, porque la palabra de Dios nos dice que Dios no puede ser burlado. ¿Y qué crees que pasó con Acán? ¿Dios lo perdonó, tú crees? Acán se arrepintió, pero ¿cuál crees que fue la paga de su pecado? Dice que él, toda su familia, sus animales y sus criados, dice que los pusieron en medio de la ciudad y que todo el pueblo lo apedreó. Lo mataron a pedradas, y ya que los mataron a pedradas, los quemaron. Este fue la paga del pecado de Acán, que influyó en toda su familia y su parentela. Amados santos de Dios, la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la ira de Dios. Dios no es un Dios amoral. Dios no es un Dios que pueda ser sobornado. Dios no es como los policías de Tecama, ¿verdad? Que les decimos: bueno, te doy 300 pesos y déjame ir. Dios tiene que enjuiciar y castigar el pecado. Por eso qué importante que como cristianos, amados santos de Dios, entendamos el problema del pecado y la ira y el juicio de Dios. Hoy en día necesitamos más que nunca, amados santos de Dios, entender que Dios nos está mirando y que necesitamos arrepentirnos. Dios es absolutamente justo. ¿Cuántos lo creen? Él nunca condena a menos que la condenación sea merecida. Acán conocía la ley de Dios, ¿verdad que sí la conocía? Dada a través de Moisés, y sabía acerca de la prohibición que Dios les había hecho, amados santos de Dios. Él lo sabía. Hoy ustedes ya nos están yendo ignorantes.
Hoy ustedes ya saben el costo de vivir en pecado y saben la paga de ese pecado, amados santos de Dios. Hoy ya lo conocen. Ahora de ustedes depende el que vivan una vida apartada para Dios. El que vivan una vida consciente, amados hermanos, de que Dios es un Dios justo y un Dios santo. Tú que me ves por internet, dice la palabra de Dios que de lo mucho que se te dio, se te va a pedir. Hoy tú ya lo sabes. Hoy tú que vives con tu amante, hoy que tú vives robando, hoy que tú vives y sigues fornicando con tu novia, hoy que tú sigues transando en tus negocios, etcétera, etcétera. Hoy ya sabes el pago del juicio y de la ira de Dios por tu pecado. Y hoy tú ya conoces, amado hermano, que necesitamos arrepentirnos. Acán lo sabía, el pueblo de Israel lo sabía, los filisteos paganos por otra parte solamente conocían del tremendo poder de Dios. Ellos no conocían la palabra, ellos conocían solamente el poder de Dios. En ambos casos, tanto Acán como los filisteos sabían que eran culpables delante de Dios y que merecían ser objetos de su ira. Para terminar en Romanos 1, 19 al 23. Romanos 1, 19 al 23. Cuando lo tengan me dicen amén. Romanos 1, 19 al 23 dice nuevamente: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón fue entrenebrecido. Pablo en este pasaje, todavía no vamos a terminar estos versículos, algunos dirán ya íbamos acabando, no, todavía falta. En estos pasajes del 19 al 23 nos muestra, amados santos de Dios, todas las personas que han nacido en la raza humana, a excepción de Jesucristo, que merecen del todo estar bajo la ira de Dios. Esas razones pueden identificarse de 4 maneras. Con esto terminamos y lo vamos a estar estudiando jueves tras jueves. La primera manera que es la revelación de Dios. Número 2, el rechazo del hombre. Número 1, la revelación de Dios. Número 2, el rechazo del hombre. Número 3, la racionalización del hombre. La racionalización del hombre. Una vez más, la revelación de Dios, el rechazo del hombre, la racionalización del hombre y la religión del hombre. Estos estudios que vienen van a estar poderosos, amados hermanos. Y le hacemos la invitación a aquellos que nos están siguiendo ahorita en Facebook. Gracias por estar conectados. Te hacemos la invitación de que puedas acompañarnos todos los jueves en punto de las 5:30 para alabar a Dios con nuestro canto, y a las 6 en punto poder estudiar el precioso evangelio al libro de los Romanos. Amados santos de Dios, pongámonos de pie, cerremos nuestros ojos y demos gracias a Dios por su palabra.